La muerte es una entidad y una realidad, y cuando llega es algo que simplemente sucede, sin poder hacer nada al respecto. Es sin duda una enorme tristeza el perder a un ser amado, pues nadie queremos desprendernos de aquellas hermosas personas que han compartido la vida con nosotros, como el caso de algún integrante de nuestra familia, que sin duda es lo más preciado que tenemos mientras estamos vivos. En muchos lugares de nuestro país existe ese rumor, ese mito, esa extraña creencia de que cuando la muerte llega a un lugar, no solo se lleva a una persona, sino que se lleva a 2 o 3 personas muy cercanas del lugar. Pero es muy extraño cuando esto sucede en muchos lugares, pues no siempre pasa inmediatamente o el mismo día, pero sí en días muy cercanos a la pérdida de alguna persona. Les compartiré unas breves historias que nos han compartido algunas personas. Me llamo Felipe y quiero contarles que en la comunidad en donde vivo pasó algo que evidentemente fue muy extraño para toda mi familia y para nuestros vecinos, pues mi abuela, desde que tengo uso de razón, nos ha contado que cada que alguien pierde la vida es un mal augurio, ya que eso puede indicarnos que en ese lugar se morirán 1 o 2 personas más, ya que la muerte se lleva de a 3 personas. Toda la vida he crecido con esa idea, que no me he podido sacar de la cabeza hasta la fecha, y que es algo escalofriante pensar que pueda pasar en realidad, pues nadie queremos perder a un ser querido. Yo vivo en el estado de Morelos, y lo más impactante fue una ocasión en que a una calle de donde vivo, un vecino muy conocido por todos en la zona, don Casimiro, el dueño de la mueblería más grande de la localidad, lamentablemente falleció. Todos acudimos a su velorio, pues mi padre le hablaba muy bien y quisimos acudir a darle nuestras condolencias a la familia. Estuvimos acompañando a los familiares y rezando los rosarios pertinentes, como cada que alguien fallece en la religión católica. Y así, sin más, posteriormente acudimos todos a la misa que se realizó por el párroco de la región. Al término de la misa, nos fuimos toda la gente al cementerio, donde fue sepultado finalmente don Casimiro. Todos nos fuimos a nuestras casas, y así pasaron exactamente 3 días, mientras aún seguíamos yendo a casa de los familiares del difunto don Casimiro, a acompañarlos a rezar los rosarios por las noches. Lo más extraño, y que por lo menos en mi casa llamó la atención, fue que a 4 casas de la nuestra, en la tiendita de doña Panchita, pusieron una lona en el patio de la casa, como tipo carpa. La verdad, mi mamá me dijo: «Mira, mijo, en casa de doña Panchita pusieron una carpita, que se me hace que van a tener una buena fiesta. Ojalá y nos inviten, pues como siempre hacen muy rica comida. No nos caería nada mal un taquito de carnitas o un molito con un guajolotito». Yo le dije a mi madre: «Sí, ama, ojalá nos inviten como el año pasado. La comida estaba muy rica. La señora Francisca sí que sabe cocinar y tiene un delicioso sazón». Ese día nos quedamos con esa idea y esperando que fuéramos invitados a la fiesta, pues como siempre le comprábamos todo lo necesario en su tiendita. Doña Panchita nos hablaba muy bien y nos invitaba a una que otra fiesta. Cuando llegó mi tía de trabajar, nos comentó: «No manchen, ¿sí supieron lo de doña Panchita?
Entonces mi madre y yo nos quedamos viendo admirados. Mi madre le preguntó a mi tía: «Pues cómo que si supimos de doña Panchita, ¿de qué hablas? ¿De la fiesta? ¿Sí te invitaron?». Mi tía, con una cara de asombro, de sorpresa y a la vez de tristeza, nos dijo: «¿Pero de qué fiesta están hablando? ¿Qué no vieron que doña Panchita falleció por la madrugada?». Entonces un escalofrío se apoderó de todo mi cuerpo y nos quedamos tiesos mi madre y yo al escuchar semejante noticia, pues la noticia nos tomó realmente por sorpresa. Fue entonces cuando recordé lo que decía mi abuela, que la muerte se lleva de a 2 o 3 personas de un lugar, y apenas habían pasado 3 días desde que don Casimiro había perdido la vida, y ya estábamos presenciando la segunda persona en menos de una semana. Sin más, esa noche nos fuimos a casa de la recién fallecida doña Panchita, dimos el pésame a los familiares y los acompañamos en el velorio. De igual manera, asistimos a la misa correspondiente al día siguiente y culminamos el día en la sepultura de los restos de doña Panchita. Mi madre y yo seguíamos sin creer lo que estaba sucediendo, pues se estaban cumpliendo las palabras de mi abuelita. Yo, la verdad, debo admitir que no creía estas cosas, pero esta situación me hizo reflexionar un poco y me hizo creer en estos mitos que, aunque pueda ser coincidencia, es muy extraño cuando pasa. Pasó una semana más y yo me fui a mi trabajo, así que tenía que caminar 2 calles para llegar a la avenida principal, donde yo tomaría mi camión para ir a mi trabajo. Pero por fuera de la cortina de un local pude ver una cartulina que acababan de pegar unas personas. Me llamó la atención saber qué era lo que decía esa cartulina, así que me quedé viendo mientras esperaba mi camión y pude ver lo que decía: «Los invitamos a las 7 de la noche a los rosarios de la señora Juana Domínguez en el portón azul». Entonces, nuevamente me sorprendió el haber leído esa noticia, pues realmente era la tercera persona que perdía la vida en menos de 2 semanas, y aunque no conocía a la señora, era alguna familiar de alguien que vivía en la avenida. Aunque no siempre creemos en todo lo que dice la gente, o nuestros abuelos o padres, hay cosas misteriosas como en este caso sucedió en la comunidad donde vivo. Así que ahora creo que es cierto, cuando la muerte llega a una comunidad, se lleva de a 3 personas, y ojalá no seas una de ellas. La siguiente historia que les contaré a continuación sucedió hace un par de años, en un pueblito del estado de Oaxaca. Yo me llamo Citlali, y mi familia y yo vivíamos en un pueblito alejado de la ciudad, por lo que era una situación difícil, pues no teníamos mucho dinero, y acá en la sierra no llegan los servicios de agua potable, luz o internet. Tan solo el hecho de tener para comer a diario ya es toda una ganancia. Yo vivía con mi madre y mis abuelos, en un jacalito que mi abuelito nos hizo desde que tengo memoria. Para los que no saben, un jacal es un recinto de pequeñas dimensiones, de acabado rústico propio de zonas rurales, fabricado con materiales naturales como carrizos, ramas o troncos de madera, con el piso de tierra o adobe y el techo de ramas y paja. Aunque pasábamos mucho frío, pues al estar el jacalito hecho con carrizos y no de muros de tabique o concreto,
El frío hacía de las suyas, pues se filtraba por todos los poros y nos calaba hasta los huesos. Por ello, debíamos estar bien cobijados en las mañanas y en las noches. Mi abuelito ya era grande de edad, pues tenía 87 años. Solo le ganaba a mi abuelita con 2 años. Mi madre, aún bastante joven, con 49 años, y yo a mis 20 años, vivíamos muy felices a pesar de las carencias y dificultades que pasábamos. A mi padre nunca lo conocí, pues según me cuenta mi madre, cuando yo tenía apenas 2 años, se fue buscando fortuna intentando cruzar la frontera con Estados Unidos, queriendo encontrar un mejor futuro para mi madre y para mí, pero nunca se supo nada de él. Quizás algo pudo pasarle cuando cruzaba por el desierto, lleno de serpientes o escorpiones, o al cruzar el río, o en alguna de esas hasta personas malas le hicieron algo. En fin, nosotros en nuestra casa tejíamos bolsas muy bonitas, muy coloridas, unas lindas artesanías que mi madre y yo íbamos a vender al pueblo, que a veces estaba lleno de turistas, quienes eran los mejores compradores de nuestros productos. Con eso lográbamos salir adelante en nuestra vida diaria, pudiendo así comprar el pan para nuestra casa. Eran tiempos muy bellos los que pasé junto a mi hermosa familia, pues sin importar si teníamos o no los lujos o comodidades que la gente de la ciudad con situación privilegiada, nosotros vivíamos muy felices y aunque muy pobres, éramos ricos en nuestro hogar lleno de amor y familia. Aunque debo admitir que me habría encantado tener un celular como los jóvenes del pueblo, que iban por la calle paseando y tomándose fotos y escuchando música, de esas bonitas canciones de moda que podían escuchar con tan solo tocar la pantalla de sus teléfonos celulares, sin preocuparse como yo en llevar dinero para la comida del día, a mi corta edad y sin poder asistir a la escuela, para poder ayudar a mi madre y abuelos en las tareas diarias, para tener algo de comer. Aún así, no me quejaba, pues siempre he dicho que lo más importante es tener a la familia unida y completa. No hay nada más valioso que eso. Sin embargo, debo admitir que me preocupaba mucho el estado de salud de mis abuelitos, pues ambos estaban enfermos. Mi abuelita padecía de diabetes, esa horrible enfermedad en la que tienen mucho azúcar en la sangre, y eso crea complicaciones en su cuerpo, por lo que ella no podía consumir alimentos dulces. Pero mi abuelito era el más afectado, ya que padecía del corazón. Bueno, eso es lo que nos había contado una vez un médico que había venido a las casas del pueblo para dar consultas gratis, esto debido a su servicio social, que debía cumplir como requisito para poder titularse de su carrera de médico. Aunque nosotros no teníamos mucho dinero, hacíamos lo posible por comprarles de vez en cuando sus medicinas. Aunque nosotros no teníamos mucho dinero, hacíamos lo posible por comprarles de vez en cuando sus medicinas que requerían, pues debían tomar una pastilla diariamente para esa condición. Pero era evidente que necesitaban atención médica de calidad, estudios y las medicinas adecuadas para estar en el mejor estado de salud. Pero siendo realistas, no teníamos tanto dinero para poder solventar esos gastos, lo que me preocupaba mucho no poder hacer gran cosa al respecto, más que seguir tejiendo nuestras bonitas y coloridas bolsas tejidas y vendiéndoselas a los turistas y a la gente que podía pagar por ellas. Como era de esperarse, era solo cuestión de tiempo,
y un día sin más mi abuelito se puso algo grave y no logró superar la enfermedad. Perdió la batalla y la muerte reclamó su alma. Cuando llegamos a aquella ocasión de vender nuestras bolsas y ya con la comida de esa tarde, encontramos a mi abuelito en el piso, como si estuviera dormido. Él estaba muy frío y ya no respondió por más que lo movimos. Él ya se había ido. Corrimos en busca de un vecino cercano, quien nos confirmó que ya no tenía vida. Es algo que, aunque es parte de la vida y es inevitable que suceda, debe pasar algún día. Mi mamá, mi abuelita y yo estábamos destrozados por este suceso. Nuestros vecinos vinieron a acompañarnos a velar y rezar por su bendita alma. El padre del pueblo pudo llegar finalmente desde lejos para oficiar una misa y culminar en la sepultura de mi abuelito. Pero entre las personas que acudieron a acompañarnos, un familiar de una de las vecinas dijo algo que me llamó mucho la atención, pues mencionó: «Híjole, ya nos cargó el payaso. A ver ahora quién es el siguiente. Bien dicen que donde la pelona se lleva a uno, seguro se llevará a otros dos», haciendo referencia a la muerte, que siempre llega a una comunidad por 3 personas. Esa tarde nos fuimos a casa, mi abuelita, mi madre y yo. Yo me quedé aún con esa idea en la mente, dándome vueltas y vueltas, misma que no me dejaba dormir, pues tenía mucho temor a que mi madre, mi abuelita o yo fuéramos los siguientes en acompañar a la huesuda. Así me quedé pensativa, aunque me seguía también doliendo mucho mi pérdida, ya que mi abuelito siempre había sido muy buena persona y lo queríamos mucho, pero entendíamos que no seguiría sufriendo por su enfermedad y nos hacíamos las fuertes para sobreponernos ante tal situación. Pasaron solo 5 días, cuando al amanecer se escuchaban trompetas que entonaban una triste melodía, y efectivamente eran 2 señores tocando música y pasaban cerca de donde vivíamos, pero detrás de ellos una caravana de personas los acompañaba, cantando y rezando, pues iban de camino al panteón, que se encontraba a solo unos 150 metros de mi jacalito. Como eran vecinos nuestros y nos habían acompañado en nuestro dolor de nuestra reciente pérdida, decidimos salir y unirnos para acompañarlos en su dolor y pérdida también. Nosotras aún no sabíamos quién realmente había fallecido, pero seguíamos caminando hasta llegar al cementerio, donde después de llegar al lugar y entre llantos y rezos, pudimos apreciar cómo de la carroza sacaron 2 ataúdes, que al parecer contenían los cuerpos de 2 personas, de don Armando y su hijo don Felipe, unos vecinos que se encontraban trabajando en el pueblo, en unas reparaciones en la iglesia, y ambos cayeron accidentalmente a más de 10 metros de altura, perdiendo la vida al instante. En ese momento me invadió un escalofrío por todo mi ser. Me quedé verdaderamente asombrada, pues después de haber escuchado en aquella ocasión que la muerte se lleva de a 3 personas, todo cobró sentido, pues contando con la pérdida reciente de mi abuelito y estos 2 vecinos que perdieron la vida, se cumplía el mito de que la muerte se lleva de a 3 personas. Fue algo que me quitó el sueño por varios días de estar pensando en ello, porque cuando alguien se vaya nuevamente, podríamos ser cualquiera de las personas del pueblo, quienes completen aquella suma que la muerte reclama a cada que va a algún lugar, y sin que nadie podamos hacer nada al respecto,
pues se hace su santa voluntad. Así que cuando algo así pase por tu comunidad, ten cuidado, porque podría ser una de esas almas que la muerte reclama para completar su cifra macabra. Muy buenas noches.